Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, damos muchas gracias a Dios por su misericordia, porque por ella estamos nosotros aquí. También al hermano que me tomó en cuenta, hermano Oscar, para tener el estudio en esta noche. Así que vamos a orar a Dios para poner todo en sus manos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. En esta noche, Padre, estamos delante de ti, sabiendo, Señor, que no sabemos nada, pero confiamos en que tú nos vas a ayudar, en que tú, Señor, vas a dirigir todas las palabras que van a ser expresadas en esta preciosa noche. Padre, gracias. En ti confiamos y en ti esperamos. Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, esta noche, hermano, vamos a estudiar algunos versos de la palabra de Dios, que son muy conocidos por cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la Biblia, a Efesios, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice así, leemos en el nombre de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Bien, hermanos, la primera carta de Pedro fue escrita a creyentes que sufrían persecución. El apóstol les anima y les recuerda quiénes son ellos en Cristo. ¿Y cuál es su propósito? Aquí Pedro retoma expresiones que en el Antiguo Testamento describían a Israel. Hermanos, y en esta noche vamos a estudiar bajo el tema lo que somos, cuál es nuestra identidad. Buscando, hermanos, diferentes fuentes para el estudio, siempre esa palabra salía a relucir en este texto, la persona que lo explicaban o alguna predicación o de alguna fuente de algún hermano, y así siempre la palabra identidad salía a reducir. Entonces, en estos textos, Pedro le está escribiendo a esos hermanos que no eran judíos, que eran gentiles, que estaban siendo perseguidos en ese tiempo, en la época que Nerón implementó la persecución a la iglesia entre el año 60 al 65, que fue que Pedro escribió esta carta. Él escribía a ellos, a esos gentiles que no eran del pueblo judío, pero que ya la gracia de Dios los había alcanzado. Y él les escribe esta carta diciéndoles el privilegio que ellos tenían, lo que ellos eran, cuál era su identidad. Y empieza diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, hermanos, no somos, o ellos no eran, nosotros tampoco, producto del azar, sino elegidos por Dios. Nosotros y ellos en ese momento, Pedro les alentaba a que ellos no eran, no fueron producto del azar, sino que fueron escogidos por Dios. Linaje escogido por Dios. No fue que ellos
lo encontraron por ahí y entraron. No, no, no. Dios los escogió a ellos directamente para que sean parte de su pueblo. Ya no como en la antigüedad, ya no como antes de que Jesucristo viniera con la gracia. Ya no así. El pueblo judío era el pueblo escogido. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Ya no. Ya ellos eran igual. Para Dios, todos igual. Y vamos a leer algunos textos que nos reflejan y nos dicen cómo era o quiénes eran el pueblo de Dios, ese linaje, quiénes eran. Vamos a ir a Éxodo, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Mano Ruiz, por favor, para que me ayude con la altura, si tiene el micrófono. Bien. Éxodo capítulo 19, verso 5. Hermano Ruiz, por favor. Dice así. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios. Aquí, hermano, él está hablando al pueblo de Israel, directamente a ellos. Y Dios le dice que ellos van a ser su especial tesoro. A ellos, no a otros pueblos, no a otra nación, al pueblo de Israel. Al pueblo que Dios eligió, porque así es lo que hizo, y no porque ellos eran los mejores, no porque ellos eran el pueblo más grande, el pueblo más rico, el pueblo más fuerte, el pueblo más reconocido, no, porque Dios así lo quiso y eligió al pueblo de Israel para que sea su especial tesoro. Vamos a leer ahora Deuteronomio, capítulo 4, verso 20. Deuteronomio 4:20. Dice así. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Gloria a Dios. Aquí vemos también que Dios los escogió a ellos. ¿Para qué? Para que sean el pueblo de su heredad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios. Sigue Dios distinguiendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, hermano. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Me imagino que viéndonos nosotros ahora, porque en ese tiempo tal vez no le daban la dimensión a algunos de los otros pueblos, le haría envidia. Oh, pero solamente República Dominicana, el pueblo de Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Pero Dios así le dijo a ellos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Dice así. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Gloria a Dios. A Israel, a vosotros, de entre todos los pueblos, lo escogió a ustedes. Deuteronomio capítulo 14, verso 2. Porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seáis un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios.
pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermano, y leímos todos estos versos para que veamos que Dios no llamaba pueblo suyo a otra nación. Siempre al pueblo de Israel. Siempre a la nación judía. Dios les recuerda una y otra vez que Él los había elegido solamente a ellos para que sean su pueblo, para que sean su especial tesoro, para que sean esa nación que Dios escogió para Él en ese tiempo. Y entonces las otras naciones, ¿qué? Había que hacer un proceso para poder hacerse judío, ya ustedes saben, es otro tema, un proceso para poder gustar de los beneficios que tenía el pueblo de Israel delante de Dios. Era un proceso que había que hacer. Sin embargo, después que Jesucristo vino, después que Jesucristo murió en la cruz, entonces aquí Pedro le está diciendo a estas personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo judío. Y él le dice, más vosotros sois linaje escogido. Entonces ya Dios no escoge una sola nación. Ya Dios no tiene un pueblo especial para él. Ya Dios no separó a las demás naciones de un pueblo. No, Dios nos escogió a todos. Dios les abrió la puerta a todos los que así quieran ser su pueblo. Ya no hay excepción, ya no hay que hacer un proceso para hacerse judío, para hacerse israelita, para poder pertenecer al pueblo de Dios. Sí hay que hacer algo, es aceptar a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso somos nosotros hoy, hermanos. Linaje escogido. Esa es nuestra identidad. Nosotros no somos un pueblo que andamos vagando por el mundo sin un rumbo. No, somos linaje escogido por Dios para que seamos su pueblo. Entonces, hermanos, también él le dice, aparte del linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí, hermanos, también podemos ver que en la antigüedad los sacerdotes eran los únicos que tenían el derecho de entrar al lugar santo, a orar, a hacer sacrificios por el pueblo y también por ellos. Ellos solamente eran los que tenían el permiso de parte de Dios. Nadie más podía entrar ahí. Y al lugar santísimo todavía peor, el sumo sacerdote, una vez al año, para orar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y nadie podía pisar ese lugar. Nadie, hermano, solamente él. Tanto así que ustedes saben lo que había que amarrarle una soga o algo así en el pie. Por si le pasaba algo adentro, nadie podía entrar, había que alarlo para no pisar ese lugar. De tan santo, tan privilegiado, tan exclusivo era ese lugar que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Vamos a ir al libro de Éxodo. Mano Ruiz, por favor. Éxodo capítulo 15, capítulo 19, verso 6. Éxodo 19, 6. Dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Hablando en ese momento con ellos, diciéndole estas palabras. Y ahora nos la dice también a nosotros que somos un real sacerdocio. ¿Y cuál es el privilegio que tenemos ahora, hermanos? Como ese real sacerdocio que somos delante de Dios. Recuerden cuando Jesucristo murió, ¿qué pasó? Ese velo no se rasgó, hermanos, porque se rasgó y quedó así. No, hermano, tenía un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Y es que tenemos entrada directa
delante de la presencia de Dios ahora. Nosotros podemos hablar con Dios cuantas veces queramos, presentarnos delante de Él cuantas veces nosotros queramos, cuando así lo deseemos, y Dios nos va a escuchar. Ya no es necesario los sacerdotes para que oren por los pecados de nosotros, del pueblo. No es necesario el sumo sacerdote que entre al lugar santísimo una vez al año. Ya no es necesario, porque Jesucristo quitó ese velo. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos y quedó abierto de par en par la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Mano, eso hizo Dios con nosotros. Eso hizo el sacrificio de Cristo en nuestra vida, que ya los sacerdotes no son exclusivos en el término simbólico ahora, porque no hay sacerdote ya. No son exclusivos de la tribu de Leví. No, hermanos, cada uno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios con confianza. Podemos venir a Él y orarle cuantas veces usted quiera, a la hora que usted lo desee. Y Dios está ahí oyendo, hermano. Dios está ahí escuchando. Ya Dios no tiene un lugar específico para manifestarse allá en el templo. No, no, no. Dios se manifiesta en nuestra vida día por día. Dios se manifiesta en nuestros corazones, llenándonos de paz, de tranquilidad, de amor, día por día. Ya no, hermanos, es necesario que alguien más ore por nosotros. No es necesario que alguien más interceda por nuestro pecado. No es necesario sacrificar macho cabrío todos los días en el templo para que Dios perdone los pecados de su pueblo. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Una sola vez se sacrificó Jesucristo por toda la humanidad. Y ese sacrificio, hermanos, se extiende por todos los siglos. Por siempre, hasta que Él venga por su iglesia. Ese sacrificio perdona todos los pecados. Solamente tenemos que aceptarle. Solamente tenemos que hacer su voluntad. Eso somos, hermano. Real sacerdocio. No pensemos, queridos hermanos, que tal vez somos menos. No es que somos más tampoco, pero delante de Dios valemos mucho, hermano. Es como decía el otro día, yo creo que era el hermano Oscar en el estudio de Darío, como que a veces nosotros estamos aquí, ni siquiera sabemos dónde estamos, ni siquiera sabemos lo que somos, y a veces lo tomamos así como a la ligera, como que sí, yo soy cristiano, y como que a veces hasta se avergüenzan algunos, o tal vez todos nos hemos pasado por eso en algún momento de nuestra vida. No, hermano, nuestra identidad es que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, hermano. No es un sacerdocio de mentira, ficticio, somos real sacerdocio delante de Dios. Y por eso debemos de sentirnos bien, gozosos, alegres de que Dios nos haya escogido, de que Dios nos haya sacado del mundo y nos haya puesto estos títulos a cada uno de nosotros. Real sacerdocio, nación santa, gloria a Dios. Apartados del pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nación santa. Antes Israel. Antes el pueblo judío. La nación de Dios. La que debía practicar santidad, porque muchas veces fallaron, fueron idólatras, hablaron mentira, hicieron de todo, pero era el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos la nación santa. Usted y yo somos la nación santa de Dios. Ya no es el pueblo de Israel. Somos usted y yo la nación santa de Dios. ¿Ustedes saben el privilegio que es, hermano? Ser la nación santa del Dios
Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que creó el universo y todo lo que en él hay. Usted y yo somos la nación de ese Dios. ¿Y por qué no sentirnos gozosos, hermano? ¿Por qué a veces avergonzarnos? ¿Por qué no manifestarlo? Que todo el mundo sepa que el Rey de Reyes es mi Dios. Que yo pertenezco a la nación santa de Él. Hermano, y nosotros somos un puñado. Somos privilegiados. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a dónde. Y pocos son los que entran por ella. Usted ha entrado por ella. Usted es privilegiado y yo también. De que encontramos esa puerta y pudimos entrar por ella y no todos van a poder entrar. Es lamentable decirlo así, pero no, y no es porque Dios no lo quiera, ni porque Dios tenga un número elegido para que entre. Es por la dureza de nuestros corazones. Porque no han querido aceptar a Dios y han elegido la puerta ancha, la puerta del libertinaje. Ni siquiera digo de la libertad porque son esclavos del pecado, pero del libertinaje, de darles rienda suelta a los deseos de la carne. Eligieron esa puerta en vez de elegir ser pueblo de Dios, en vez de elegir ser parte de esa nación santa que somos usted y yo. Que somos usted y yo, hermanos. Y por eso nos sentimos contentos. Por eso nos sentimos privilegiados. Y si en algún momento llega la tristeza a nuestra vida o cualquier cosa, recuerde siempre eso. Que nosotros somos el linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio y nosotros también somos nación santa. Nación santa. Si alguien tiene algo que decir, puede levantar su mano y le daremos la oportunidad. Hermano Zenón, luego el hermano Ramón y después el hermano Luis Galán, en ese orden. No micrófono. Amén. Gloria a Dios. Amén. El mismo Señor dice que nosotros somos real sacerdote, porque solamente, como tú explicaste, solamente había elegido un solo real sacerdote donde esa persona iba a ese lugar a verse cara a cara, podríamos decir así, con Dios para Amén. presentarle todas las oraciones y las peticiones que el pueblo necesitaba. Amén. Ahora nuestro Señor Jesucristo pues nos dio el don de ser real sacerdote, porque cada uno de nosotros tenemos la potestad de hablar con Él directamente y Él nos escucha. Amén. Sí. Así es, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Hermano Ramón primero, luego el hermano Luis Galán. Sí, quiero hacer un aclarando, y sé que tú lo dijiste, y quiero simplemente aclarar, cuando tú dijiste acerca de que ya no necesitamos que se ore por nosotros. Realmente, como decía, antes los sacerdotes y el sumo sacerdote entraba anual y los sacerdotes ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la oportunidad Amén. de entrar directamente ante Dios como sumo sacerdote Cristo Jesús, y nosotros como sacerdotes podemos interceder por nosotros y por los demás. O Amén. sea, orar, ¿verdad? Cuando dijiste esto, en este contexto que tú dices, Sí. porque tú pediste la oración por tu niño ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, debemos de orar los unos por los otros. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de orar directamente
al Padre en el nombre de Cristo. Simplemente Amén. hice aclarando para que no vaya a haber una confusión, Amén. pero Sí, sé lo así que es. tú quisiste decir. Muchas gracias, hermano. Sí, en ese sentido, hermano, que ya todos podemos orar a Dios y no es una persona específica o algunos, sino que todos ya podemos hacerlo. Aunque debemos, como dice la palabra, orar los unos por los otros. Hermano Luis Galán. Claro. Ciertamente, recalcando un poco, Cristo es sumo sacerdote e intercede por nosotros. Amén. En realidad, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Amén. en ese sentido. En cuanto a Israel, que era pasado el pueblo de Dios, Era. en la introducción que tú hacías, ¿verdad? Era el pueblo de Dios. Ahora, en ese Israel hay un remanente, como dice también en el libro de los Romanos, un remanente que implica lo siguiente: los que la iglesia de Cristo está allí, ¿verdad? Una minoría, y por lo tanto es un remanente escogido de ahí. Amén. Y nosotros como gentiles tenemos el privilegio, ¿verdad? De que unidos todos formamos un pueblo, el pueblo de Dios, el Amén. Israel Espiritual. espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y que somos real sacerdocio en el sentido de que es verdadero, la palabra real, Amén. verdadero. Y, y somos en realidad el reino de Jesucristo, Amén. pueblo escogido y comprado con la sangre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Así es. ¿Alguien más? Levantó la mano. Mano Francis. Sí. Sí, hermanos, aunque entendemos que tenemos entrada directa al reino celestial, recordemos, y ya sé que todos lo saben, pero hay que recordar justamente que había un orden de donde los sacerdotes tenían la oportunidad o la obligación de orar y hacer sacrificios por el pueblo y los pecados que cometía este a lo largo de todo el tiempo, y especialmente cada año se hacía esto. Pero cuando dice real sacerdocio, que nosotros somos real, recuérdense que el sacerdocio o los reyes venían por linaje, Amén. del linaje, ¿verdad? De la descendencia o la familia, que eran, por ejemplo, el sacerdocio conforme a Aarón, venía del linaje de Aarón, ¿verdad? Que era el hermano de Moisés. Entonces, así nosotros seguimos ese linaje por la sangre que Cristo derramó. Amén. Recuérdense que Cristo era el linaje de sangre, era sanguíneo, como aquí que tenemos el jus sanguinis, que para nosotros para una persona ser dominicano, tiene que tener sangre dominicana, sea del padre o de la madre. Entonces así la realeza, los reyes, los sacerdotes tenían este linaje de sangre. Entonces Cristo derramó justamente esa sangre para hacernos reales sacerdotes, porque nosotros no éramos del pueblo. Por Amén. eso donde leíamos el miércoles, dice que nosotros realmente somos personas que no somos advenedizos, o sea, no somos agregados, porque fuimos directamente escogidos como sacerdotes para Dios. Entonces, somos del linaje porque seguimos la sangre de Cristo, y solamente con aceptar a Cristo, reconocer que Él es Dios, Amén. que Él es nuestro Señor, entonces tenemos entrada libre al reino celestial. Entonces, no solamente somos real sacerdocio porque es real, porque es verdadero, sino porque venimos del linaje, de la sangre de Jesucristo. Amén. Mano Ruiz. Gracias, cielo. Sí, sacerdote, real sacerdocio. Viene de realeza. Realmente esa es la etimología. Nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores. Amén. Y en ese sentido, nuestro sacerdocio viene teniendo ese toque de realeza. Somos sacerdotes del rey. Eso es lo que quiere decir. Sacerdocio que tiene que ver con precisamente esa corte real que representa a Cristo, que es la cabeza, y que es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, quería hacer esa anotación para
hacer resaltar aún más todavía lo que significaba o significa nuestro sacerdocio. Amén. Gracias, hermano. Sí, así es, hermanos. Recordemos que esto todo es en sentido espiritual, hermanos. Que lo que, como decía nuestro hermano Francis, venimos por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos perdona, pero no es en sentido real de que nos lo untamos o algo, sino en sentido espiritual. Por su sacrificio, nosotros somos real sacerdocio. Como dice nuestro hermano Ruiz, sacerdotes del Rey, que es nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ir un poco atrás para leer en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del linaje escogido, para que veamos en Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios así. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. Te vemos que somos linaje escogido, según él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que somos linaje escogido, porque Dios así lo quiso, así nos escogió a cada uno de nosotros para que seamos su pueblo santo. También en Tito, póngale en la pantalla, Tito capítulo 2, verso 14. Hermano Ruiz, por favor. Tito capítulo 2, verso 14. Dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Amén. sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Jesucristo, hermano, se dio por nosotros para hacernos su pueblo, para hacernos su pueblo. Como Dios escogió a Israel para que sea su pueblo, por el sacrificio de Cristo, ahora cualquiera que le acepte es su pueblo. Es parte de su pueblo. Por eso somos privilegiados, hermanos, porque ya todos podemos ser parte de su pueblo a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre preciosa. Entonces, real sacerdocio, vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hermano Ruiz, por favor. Hebreos 4, 16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes ven, hermano, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Ya usted y yo nos podemos acercar confiadamente a Dios. En el pueblo de Israel nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo porque seguramente que moría. Porque no se podía. Ahora la palabra de Dios nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya usted y yo nos podemos acercar confiadamente a Dios y vamos a alcanzar misericordia si lo hacemos de corazón. Bien, entonces seguimos leyendo la palabra de Dios en primera carta universal de Pedro, capítulo 2, verso 9. Habíamos leído ya real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, verso 28. Hermano Ruiz, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, Amén. la cual él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios. Fuimos adquiridos por Dios a través de la sangre de Cristo. A través del derramamiento de la sangre del Hijo
de Dios. Fuimos adquiridos por Él. No a través de una herencia terrenal. No a través de que deliberadamente nos escogieron. A través de la sangre de Cristo. Cualquiera puede ser hoy pueblo de Dios. Cualquiera. No te sientas excluido por más cosas que tú hayas hecho, por más lejos que creas que estás de Dios. A través de la sangre de Cristo, tú puedes ser pueblo de Dios. No importa. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene que ver quién tú seas. Dios te acepta como estés. Claro que hay que cambiar de vida, porque después que venimos a Él, como dice su palabra, somos nueva criatura. No todo se deja de golpe, pero hay que tener la voluntad de ir cambiando de vida, porque ya somos pueblo de Dios. Fuimos adquiridos a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, hermanos. ¿O usted cree que el precio fue poco? El precio que se pagó por nuestra salvación no fue poco. Fue la sangre del único Hijo de Dios. Del único hombre que pisó esta tierra que no pecó. Que no hizo mal a nadie. Que nunca hizo maldad. Que nunca hubo engaño en su boca, como dice Isaías 53, profetizando lo que iba a pasar él en su momento. Ese hombre, ese derramó su sangre por cada uno de nosotros. Levanta la mano alguien, mano Antonio Jiménez. Sí, hermano. Cuando usted dijo ahorita que cuando Cristo estaba en la cruz, sabemos que cuando Cristo estaba en la cruz, dijo una palabra que dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Sabemos que habían dos partes, lugar santo y lugar santísimo. A Dios le agradaba esos sacrificios antes de Cristo venir a la tierra. Pero ya al Dios ver que cuando hacían el sacrificio, cuando salían de ahí, volvían nuevamente a cometer pecado. Esperaban un año nuevamente y volvían otra vez. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Él dijo, bueno, ya por ahí no va a haber más sacrificio, porque el verdadero sacrificio ya lo hizo Cristo Amén. Sí en la es. cruz del Calvario y derramó su sangre. Amén. Entonces Dios, al ver que esa persona, cuando hacían esos sacrificios, volvían nuevamente para atrás a cometer el pecado. A veces, muchas veces sucede eso también con alguna persona o con nosotros mismos que cometemos pecado, como dice la palabra en Isaías, que dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para cometer pecado y no de mi espíritu. Entonces, cuando Cristo muere, ¿verdad? Dice, consumado es. El velo del templo se rasgó en dos. Ya no hay más sacrificio. Aunque a veces hagan sacrificio, pero ese sacrificio ya no existe. Cristo hizo ese sacrificio. Amén. A Dios le agradaba esos sacrificios antes de venir Cristo. Pero lo que a Dios no le agradaba era que salían de ahí nuevamente a cometer pecado tras pecado. Amén. Así, hermano. Jesucristo se sacrificó, como dijimos, una sola vez y para siempre. Y al igual que ellos, muchos también de nosotros, a veces hacemos lo mismo, que venimos humillados ante Dios y después salimos y volvemos atrás. Pero Dios es misericordioso y nos acepta. Como dice su palabra, Él no desprecia ningún corazón que esté contrito y humillado. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Entonces, ya vimos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso está muy bien,
pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos todos esos beneficios de parte de Dios para con nosotros, pero también tenemos responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuál es? Bueno, propósito, anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Gloria a Dios. Jesucristo, que fue quien nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nosotros ahora tenemos que anunciar las virtudes de Él. Las virtudes de Cristo a esas personas que aún no le conocen. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Jesucristo es amoroso, misericordioso, compasivo, amable. Es el Salvador. Eso es lo que debemos de anunciar. Esas virtudes que tiene el Señor para darle a todo aquel que la quiera. La misericordia de Dios está disponible. El amor de Dios está disponible. La bondad de Dios está disponible. Entonces, recibimos todos esos beneficios de parte de Dios. Ahora también nosotros debemos de cumplir con nuestra parte, anunciar estas virtudes. Nuestra misión no es callar, sino proclamar quién es Dios y lo que ha hecho. No debemos de callar, sino proclamar al mundo quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y lo que puede hacer en la vida de cada ser humano. El poder de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Eso es lo que debemos de anunciar al mundo. Personas que tal vez creen que no tienen solución. Que tal vez creen que ya no hay perdón para ellos. Hermano. He escuchado de hermanos descarriados que dicen que han hecho mucho y que Dios no le puede perdonar. O que Dios no le perdona ya. El enemigo, hermano, engañándolo de una forma terrible. Porque ¿cómo va a ser, después de usted haber gustado la misericordia de Dios, la gracia, el amor, la bondad, que usted crea que Dios no le puede perdonar? ¡Claro que sí! Dios perdona al que viene humillado a Él. Dios perdona al que se arrepiente de corazón. Mano, Luis. Lo que pasa es que hay personas que se van al mundo y se le cauteriza la conciencia. Cuando ya la conciencia está cauterizada, es imposible volver a Cristo, porque no hay sensibilidad en ese sentido. En cuanto a ese verso que está en la Biblia, vemos que hay exclusividades, por ejemplo, para los obispos. Obispo, pastor y anciano de oficio es lo mismo, ¿verdad? No todos lo tenemos, ¿verdad? En ese real sacerdocio están estos hombres especiales para ministrar la grey. Gracias, hermano, por su aporte. Bien, seguimos entonces. En otro tiempo no erais pueblo. Pedro le está diciendo a ellos, porque recuerden que Pedro está escribiendo a gentiles, no a judíos, a israelitas. No, eran los gentiles. Si vemos, vamos a ir en un momento a el inicio de esta carta para ver cómo inicia Pedro escribiendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obtener y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios. Él escribe a esos pueblos, a esas personas que estaban en esos lugares. En algún comentario vi que dice que era mixta
Se le escribió tanto a judíos como a gentiles, pero estaban incluidos los gentiles ahí. Entonces, él le está diciendo en esta ocasión a ellos, recuerden que ustedes no eran pueblo. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Ustedes no eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Dice aquí, el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, no éramos el pueblo de Dios. Éramos parte de los gentiles. Recuerden, solamente el pueblo de Israel. Como leíamos todos los versos al inicio, en eso, en Deuteronomio, unos cuantos versículos, solamente el pueblo de Israel. Nosotros no éramos el pueblo de Dios, ellos no eran pueblo de Dios. Ellos no habían alcanzado misericordia, pero en ese tiempo alcanzaron misericordia. Nosotros también alcanzamos misericordia. Fuimos hechos pueblo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Esa es la clave, hermanos, de todo. El sacrificio de Jesucristo. La sangre derramada por Él en la cruz del Calvario, que quitó de en medio cualquier cosa que obstruya el camino hacia Dios. Jesucristo murió y todos pueden ser pueblo de Dios. Todos pueden ser pueblo de Dios. Ya no era solo los judíos, que Dios los escogió para que sean su pueblo, para que sean su nación santa. No, nosotros a través de Jesucristo somos pueblo de Él. No importa de qué nación sea, ya puede ser pueblo de Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, a través del bautismo. Renacemos como nuevas criaturas para ser llamados hijos de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Nosotros éramos o merecíamos juicio. Sin embargo, a través de Jesucristo alcanzamos misericordia. Esa misericordia de Dios que ahora se extiende a toda la humanidad, nosotros la alcanzamos. Gracias a Jesucristo y a su sacrificio, gracias a Él alcanzamos misericordia. Usted se imagina, hermano, nosotros fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia de Dios. Bueno, el que está en el mundo vive así ahora mismo. Usted que está aquí, que gracias a Dios sigue vivo, gracias a Dios está en salud, gracias a Dios tiene trabajo, tiene familia, pues agradezca. Agradezca que Dios ha tenido esa gracia con usted. Y conmigo la tuvo también. Y con todos. Pero está en peligro constante. Porque no sabemos el día y la hora de que Jesucristo vendrá, ni tampoco sabemos el día y la hora que nos vamos a ir. Que vamos a partir de este mundo. Cualquier momento puede ser. Y por eso les exhortamos a que se hagan parte del pueblo de Dios. Parte de esa nación santa que va al cielo. Que eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Bien, hermanos, enseñanzas principales de esto que hemos hablado en esta noche. Identidad. Recuerden que le dije al principio que muchos de los lugares que busqué para el estudio siempre hablaban de esta palabra identidad. Somos un pueblo con propósito divino. Nosotros somos un pueblo con propósito divino. No es para vivir en esta tierra. No es para quedarnos aquí. No es para que hagamos morada aquí. No, el propósito de Dios es llevarnos al cielo a vivir con Él por toda la eternidad. Por eso nos escogió. Por eso envió a Jesucristo. Por eso nos hizo nación santa. Para que vayamos un día a vivir con Él por toda la eternidad. Misión, dar testimonio y proclamar la luz de Cristo. Es la misión del pueblo de Dios mientras esté aquí en la tierra. Dar testimonio y proclamar la luz de Cristo. ¿A quién? Al mundo.
que está en oscuridad, al mundo que está en pecado, al mundo que está esclavo del enemigo. A ellos debemos de proclamar la luz de Cristo y enseñarle que hay otro camino, que hay otro camino que es mucho mejor. Gracias. Todo lo que somos y tenemos es por la misericordia de Dios. Todo, hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos conseguir, todo es por la misericordia de Dios. Porque Dios controla nuestra vida. Dios controla todo de nosotros. Y Él, por su gracia, por su amor, quiso enviar a su Hijo a morir para que pagara una deuda que era suya y mía. Esa deuda del pecado era suya y mía. Jesucristo no tenía por qué hacerlo. O no tenía ningún compromiso, por decirlo de esa manera. No le debía nada a nadie. Sin embargo, en la eternidad, el Padre y su Hijo hicieron un pacto. El pacto que se hizo en la eternidad. ¿Cuál fue? Que Jesucristo iba a venir a la tierra a morir por los pecados de la humanidad. Y nosotros somos humanos. Estamos incluidos ahí. Estamos incluidos todos ahí. Por esa misericordia de Dios, por esa misericordia del Padre Celestial, nosotros hoy tenemos esperanza de vida eterna. Recordemos, hermano, lo que somos. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es un privilegio maravilloso. Si usted no se había dado cuenta qué era, pues esta noche, por la misericordia de Dios, analícelo. Analícelo, que es un privilegio, hermanos, demasiado grande. No nos sintamos, hermanos, como que somos parte de un grupo religioso y que estamos, no, hermanos, somos la nación santa de Dios. Nosotros, hermanos, somos la nación santa del Todopoderoso. Hijos de Dios, coherederos con Cristo de la eternidad, hermano. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Vivir en la eternidad con Dios, allá disfrutando de todo lo que Él tiene para brindarnos, allá en el cielo. Nosotros disfrutar de eso. Así que, hermanos queridos, en esta noche esperamos que Dios nos haya ayudado a todos a comprender lo que realmente somos, que somos el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y siempre. Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí.